Bueno, decía yo al principio que íbamos a dedicarle tiempo a hablar de la educación emocional y hemos querido contar con la colaboración, y lo vamos a hacer de manera periódica, de una persona que sabe del tema, sabe de lo que estamos hablando, sabe de lo que vamos a hablar, mejor dicho. Él es José Antonio Sande. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. Él es, eres docente, sí, y además eres director de Centro de Terapias Naturales y demás, ¿no? O sea que te mueves como pez en el agua en estos temas, sí, porque además tienes una trayectoria dilatadísima a tus espaldas, y también la publicación de diferentes publicaciones, libros, ¿no?, sobre la materia. Así que gracias por estar con nosotros. A vosotros. Para nosotros es un lujo tenerte hoy aquí, porque es verdad que lo estábamos comentando de fuera de cámara. En estos tiempos, afortunadamente, creo que se habla más de la salud mental, de las emociones, quizás no de la manera que se debería, o no todo lo que se debería, pero por lo menos hemos roto un muro que existía, o un cartel de estos que ponen prohibido jugar a la pelota en el parque, ¿no? Pues algo parecido, con que estaba prohibido hablar de estas cosas en la televisión, en los medios de comunicación. Por lo menos se está hablando, ¿no? Así que hemos visto oportuno tocar estos temas, sobre todo pensando en los más pequeños. Pero si te parece, antes de nada, podríamos definir un poco qué es esta materia, qué es la educación emocional. Bueno, pues mira, la educación emocional es un proceso que empieza incluso desde antes del nacimiento del niño y hasta que incluso se independiza, en el que los niños aprenden a poner nombre a sus emociones, aprenden a identificarlas, aprenden a gestionarlas y aprenden a sacarles partido, a vivir con ellas y a mejorar sus vidas con esas emociones. Cuando no hay educación emocional, es como cuando no hay educación sexual. Se aprende pues, como se aprende. Con lo que vas pillando. Con lo que vas pillando, exactamente. Pero si podemos hacer un proceso de educación emocional en las familias, en la escuela y en la sociedad, entonces el día de mañana esos adultos gestionarán su mundo emocional de una manera mucho más sana de lo que hoy en día se hace, que es eso, aprender sobre la marcha. Qué bien. Por lo tanto, que ha demostrado que está muy vinculado con la salud mental, de la que hablamos últimamente, ¿no? Totalmente. La salud mental y la salud emocional van de la mano. Muchos problemas de salud mental tienen que ver con mala gestión del mundo emocional, pero muchísimos. No estoy hablando de cuestiones que afectan a la ciencia de la psiquiatría, ¿no? Pero muchas cuestiones vinculadas a la psicología se inician en el proceso educativo de los niños. ¿Y por qué le prestamos tan poca atención? Pues porque las emociones han sido un aspecto que ha quedado oculto tanto en la educación como en la propia vida. Ten en cuenta que hasta el año 84, que se empezó a atender por una serie de publicaciones, a atender el mundo emocional, se trabajaba el plano mental y el plano físico. Incluso en las escuelas había educación física y había el desarrollo mental, pero no había un aspecto emocional porque era muy tabú. Ten en cuenta que las emociones, en teoría, debilitan a las personas. Tener emociones es ser sensible al entorno, a los estímulos, a la propia persona. Muchos hemos crecido con esa coletilla o ese dicho de los hombres no lloran. Por ejemplo, ¿por qué no lloran? Porque no pueden tener emociones. ¿Por qué no pueden tener emociones? Porque les sensibiliza. Y si eres sensible y eres vulnerable, no eres un hombre. Entonces hay muchos tabúes en torno a la emocionalidad, que en este caso, fíjate, es más tabú para el hombre que para la mujer. A la mujer se le ha permitido ser sensible, ser emotiva, ser emocional. También se le ha llevado a la crítica, ¿no? El concepto de histeria está vinculado al útero de la mujer, y cuando una mujer estaba histérica era porque sus hormonas la sacaban de una calma o de una estabilidad. Los hombres no podían tener ese problema. Entonces a las mujeres se les ha permitido, pero también les ha creado problemas, y a los hombres se les ha hecho tabú en su mundo emocional. ¿Cómo nos buscamos la vida para poner etiquetas y para hacer más difícil y complicar la vida a las personas? Sí, sí. Es una manera de ejercer poder también. Sí. Cuando etiquetamos, cuando nombramos algo y cuando lo estigmatizamos, ya estamos ejerciendo poder sobre ello. Y una cosa, José Antonio, ¿tú desde cuándo te dedicas a esto? Al plano emocional, el plano emocional, pues en realidad empecé en el 96. A raíz de una crisis existencial mía, es decir, que mis emociones me dijeron, empieza a mirarnos. A partir de ese momento empecé a relacionarme con el mundo de las terapias naturales,
que atienden mucho al aspecto integral de la persona, es decir, a su mente, a su cuerpo y a sus emociones. Y desde el 96 empecé de una manera autodidacta, lo fui integrando en el proceso educativo, en mis proyectos como maestro, y en el 2006 empecé profesionalmente. Empecé como terapeuta emocional y proponiendo formaciones de educación emocional en colegios, en AMPAs. O sea, lo que tú has utilizado como herramienta para tus clases, sí. Después has abierto el aula y lo has extrapolado fuera. Sí, sí, y he aunado la faceta docente, porque yo soy docente vocacional, con la faceta terapéutica, y tenemos la terapia emocional por un lado y la educación emocional por otro, que vale para niños, pero también para adultos. Claro. También para adultos. Claro, porque estamos hablando de esa educación en la primera etapa de la vida, pero los que estamos ya creciditos y no la hemos recibido de pequeños, también nos puede venir bien, ¿no? Sí, es fundamental y se puede aprender en la educación emocional. Hay una cosa que te quiero decir y que es muy importante en este mundo, ¿no?, de las emociones, y es que la educación emocional de los niños empieza en los padres. Un padre o una madre que no tiene una buena gestión emocional no está dando ni siquiera un buen ejemplo, claro, a su hijo o a su hija. Y hay que tener en cuenta que de los si tú no gestionas bien, ¿cómo vas a pedir a tu niño que lo haga? Claro, ahí está lo de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hay que tener muy en cuenta que de los 0 a los 6 años el cerebro del niño aprende fundamentalmente por imitación, no por reflexión, porque el pensamiento abstracto empieza de los 6-7 años en adelante. Entonces, los niños aprenden de lo que ven, de lo que sienten, de lo que se impregnan, pero no de las palabras que el padre o la madre le dice. Así que una buena educación emocional del niño va a empezar en los padres. Y todo eso que tú has ido llevando a la práctica, además lo has puesto en papel, lo has escrito y tienes, decíamos yo antes, varias publicaciones sobre el tema. Sí, el primer texto o el primer libro es un libro de fichas que se llamaba Fichas florales para niñas y niños, que son 38 fichas con 38 emociones que pueden ser trabajadas en los niños. Eso fue en el 2006. En el 2000, no sé si en el 2010, escribí una especie de enciclopedia de educación emocional infantil que bueno, ha estado muchos años en el mercado, y para el año que viene tengo preparado un libro sobre educación emocional en la infancia de 0 a 10 años, que también está ahí ya muy a punto de salir, sobre cómo trabajar las emociones en los niños. Además de eso, todas las formaciones que con Antonio Casimiro, con Tato, hemos llevado a la universidad, gracias a él. O sea, él es el que me ha movido en la universidad para que demos educación emocional en los maestros. Son cosas muy testimoniales. Lo hemos llevado a colegios privados, lo hemos llevado a colegios públicos, pero tengo que decir que todavía falta mucho camino por recorrer. Bueno, pues se está empezando a andar ese camino, ¿no? Se está empezando. ¿Quién no lo iba a decir hace unos años? Ya, yo, la verdad es que si miro pues hacia atrás, pues hemos hecho un gran camino, pero ha sido a veces chocar con una pared, porque no hay tiempo, porque no hay presupuesto, porque prima más otras actividades, y por fin en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, se empieza a hablar de la salud mental, y yo quiero que se añada emocional, porque la sociedad se está dando cuenta de que sin una buena salud mental y emocional, la salud física no nos sirve. Decías que está llevando esta educación a otros colegios, está llevando esta educación a las AMPAs. ¿Cómo reaccionan los padres? ¿Te digo la verdad? Sí. Pues escasamente. Por varios factores. Uno, no tienen tiempo. Y esto necesita dedicarle un poco de tiempo. Si damos unas clases de 1 hora quincenal o 2 horas quincenales, pues hay que ir y hay que estar. Claro. ¿No? Otra, no hay energía. O sea, vivimos a un ritmo tal que las personas, cuando dicen, bueno, y voy a ir a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde a unas clases de educación emocional, si es que estoy agotado o estoy agotada. Luego es un tema que realmente interesa mucho más a las mujeres que a los hombres. Es decir, vienen las madres, por cada 10 madres que viene un padre, ¿no? Y luego tenemos el problema de la continuidad. Si damos un trimestre de educación emocional infantil, eso no es nada, eso es como querer nadar yendo a una clase un día. Realmente necesitamos proyectos a medio y largo plazo, y esos todavía no estamos consiguiendo
implementarlos, ¿no? Implantarlos en los colegios. José Antonio, ¿y qué vamos a hacer en este radio que nos vamos a encontrar aquí cada 15 días? Bueno, pues la propuesta es tratar un tema cada quincena, un tema de educación emocional, que podemos hacerlo pues de 0 a 10 años fundamentalmente, que es cuando se crea el libro de instrucciones emocional de un niño. Me viene genial, tengo 3 niños en esa franja. Bueno, pues entonces entre lo que quieras saber y la curiosidad podemos ir sacando. Trataremos temas como la sobreprotección, como el sentido de la responsabilidad, cómo educar en la autoexigencia en justa medida, los niños que ejercen poder, los niños que se someten, los niños dependientes emocionales. Hay la impaciencia, la intolerancia, los miedos, la autoestima. La autoestima es fundamental, la culpabilidad. Son temas que podemos tratarlos para que los padres vayan recibiendo esa información y vayan tomando sus notas para poder aplicarlo día a día con los niños. Todo este trabajo es de aplicación diaria, no vale un esfuerzo de un día, un arrebato de una semana, porque a mí me gustaría que fuésemos explicando cómo funciona el cerebro, cómo se crea la programación emocional, cómo se escribe el libro de instrucciones interno. Vamos a dar una serie de conceptos muy básicos, ¿no? Como libro de instrucciones, engramas y rutas neuronales, procesos de enseñanza-aprendizaje, y luego poner nombre a las emociones: culpabilidad, miedo, autoestima, por ejemplo, aprendizaje, indefensión, aprendizaje por indefensión. O sea, hay tantos conceptos que podemos ir ofreciendo y que van a ayudar que vamos, podemos estar aquí años. Tiene buena pinta, además se lo está contando un padre, como te digo, de 3 chiquillos, que me parece súper interesante todos estos temas que así Abuela Pluma ha puesto sobre la mesa. Así que me parece que puede interesar a muchas de las personas que nos estén viendo en este momento. Además, tu generosidad hace que nuestros espectadores puedan hacerte preguntas. Por supuesto. Y tú responderlas. Claro, claro. Es que si yo hablo de mi experiencia como padre, como maestro o como terapeuta, solo es mi experiencia. Pero si cada persona va planteando sus dudas, que no es que hagamos terapia, para nada, son dudas referidas al mundo emocional, podemos exponer estrategias y ir creando como una especie de marco en el que las personas puedan ir aplicando sus conocimientos. Qué bien. Pues hechas las presentaciones, ahora nos toca ponernos a trabajar. Así que en 15 días te espero por aquí. Muy bien. Para poner sobre la mesa algunos de esos temas que nos has comentado. De acuerdo, ya estoy con ganas. Pues yo también, ha sido un placer este primer encuentro, y yo sé que nuestros espectadores van a seguirte a través de las redes sociales, podrán también dar contigo, ¿no? Imagino. Sí, nosotros la página web componer Noray con Y, Noray. Sí, como los Norais de los puertos, sí. Noray Terapia Emocional o Noray Terapia Floral, con poner eso en internet ya les lleva directamente a la página. Ajá, y a perfecto. las redes. Bueno, pues ahí podéis dejar vuestras consultas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, para que José Antonio responda en su próxima intervención. Muchísimas gracias. A ti. Hasta dentro de 15 días.